compartir con ustedes un tema fundamental, importantísimo este año, el tema del mensaje de la Santísima Virgen en Fátima. Y esto es por dos motivos. Primero, por un motivo obvio, porque estamos en el centenario de la Virgen de Fátima, estamos en el mes de mayo de 2017, hace 100 años se apareció por primera vez la Santísima Virgen, el 13 de mayo de 1917. Y por tanto, para toda la Iglesia es un momento de reflexión, es un momento de escucha de este mensaje para renovarlo en nuestros corazones. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo, más personal, ustedes saben que recientemente pude estar allí, en Fátima, con un grupo. Y estando allí, de verdad, les confieso que me golpeó muy fuertemente ese mensaje a mí. Y me di cuenta de una cosa, como si la Santísima Virgen me dijera: mira, este viajecito no te va a salir gratis. Yo te traje aquí para que esto que te digo a ti, lo repitas, para que eso lo lleves a todas partes, para que lo puedas difundir. Y entonces es lo que yo quiero hacer aquí, compartirles algunas reflexiones acerca del mensaje de la Santísima Virgen en Fátima, hace 100 años. Pongámonos un poco en contexto histórico de lo que ocurrió allí. Estamos hablando de un pueblecito en Portugal. La Virgen se aparece a 3 pastorcitos, pero antes que eso, digamos algunas cosas sobre ese contexto. Primero, una semana antes, 8 días antes de esa primera aparición de la Virgen, el Papa Benedicto XV pidió a toda la Iglesia en medio de la Primera Guerra Mundial, pidió a toda la Iglesia que se invocara a la Santísima Virgen como Reina de la Paz. Y se pedía a Dios nuestro Señor, por intercesión de la Reina de la Paz, que se detuviera la guerra, la Primera Guerra Mundial, la más grande que había existido hasta ese momento. Una guerra tremenda que envolvía toda Europa. Entonces, el Papa pide eso el 5 de mayo de 1917, para que toda la Iglesia junto con él hiciera esa súplica. 8 días después la Virgen aparece en Fátima. Entonces aquí tenemos un primer contexto. Pero además de esto, veamos que ese año es muy especial, porque tanto ese año como ahora de nuevo en 2017 estamos celebrando otros centenarios, como les mencioné en otra ocasión. En 1517 es el acontecimiento de la rebelión de Martín Lutero en octubre de 1517. Ahora estamos recordando este triste acontecimiento hace 500 años. Se dividió la Iglesia por esta idea de que se podía tener a Cristo sin la Iglesia. Cristo sí, la Iglesia no. Y por tanto comienza un proceso de alejamiento de los hombres, primero de la Iglesia, y eso va a tener después unas consecuencias. 2 siglos después, 1717, 17 y 17, en ese año se funda la primera logia masónica, y es otro acontecimiento importante, porque estamos hablando de un grupo secreto que tiene unas ideas que van a dar después pie al iluminismo, a la Revolución Francesa, y que podríamos resumir de una manera muy simplista, que podríamos resumirla así: Dios sí, Cristo no. Segundo paso. Primero fue rechazar la Iglesia. Segundo, una vez rechazada la esposa de Cristo, se rechaza a Cristo. Y solamente se acepta un Dios idealizado simplemente como una inteligencia suprema que no tiene nada que ver con este mundo, que fabricó el mundo, le dio cuerda, lo puso a andar y ese fue a hacer cosas más importantes. Y por tanto, los hombres tenemos que construir este mundo al margen de Dios. No hay que esperar nada de Dios, hay que hacerlo nosotros todos según nuestra lógica. Y entonces este proceso se va agravando y el mundo se va secularizando, se va alejando de Dios, y va a llegar después un tercer momento, 2 siglos más tarde, en 1917,
en octubre de 1917, no solamente fue la última aparición en Fátima, sino que además el 26 de octubre de 1917, 13 días después de la última aparición en Fátima, la revolución bolchevique, los bolcheviques en Rusia toman el poder y entonces se empieza a cumplir aquello que la Virgen había anunciado: Rusia extenderá sus errores por el mundo si no hay conversión, oración y penitencia. Y entonces el comunismo comienza a difundirse. Desde entonces, algunos que pensaran que hasta los años 90, hasta la caída del muro de Berlín, y no fue así. En estos momentos estamos viviendo momentos históricos también en Venezuela. Nuestros vecinos están sufriendo profundamente, y otros muchos países, Corea del Norte, en peligro en este momento a nivel mundial. Todo esto relacionado con ese momento histórico, por el comunismo y todas las consecuencias negativas que ha traído y todo el sufrimiento que sigue extendiendo en el mundo. Pues todo esto tiene que ver con Fátima. Vemos cómo ese año era una encrucijada de eventos y la Virgen se presenta para dar un mensaje. La Virgen interviene. Yo me la imagino en el cielo como diciendo: yo no me puedo quedar aquí quieta, no me puedo quedar callada viendo hacia dónde va la humanidad. Tengo que decir algo, tengo que intervenir. Mis hijos están al borde del abismo y lo peor es que no se dan cuenta de cuál es la raíz de los problemas. Y la Virgen se aparece. La Virgen se aparece como se había aparecido ya en otras ocasiones en Lourdes, se había aparecido en el Tepeyac, en México, la Virgen de Guadalupe, y así podríamos mencionar otros momentos donde la Virgen se hace presente como una madre que quiere ayudar, que quiere intervenir en cada momento histórico cuando lo ve necesario, cuando lo ve urgente. Y en ese momento, en 1917, en Fátima, se aparece bajo la invocación de Nuestra Señora del Rosario. Digamos una cosa importante: la Virgen, cuando se aparece, sea donde sea, no viene a decir algo nuevo, en el sentido de que no viene a contarnos algo como si dijera: les voy a decir algo que no está en la Biblia, pero que hay que añadir. No. La revelación del amor de Dios en Cristo ya está terminada, ya está acabada. Ella no viene a aumentar la revelación, sino viene a volver a proponernos esa misma revelación, pero de una manera nueva. Podríamos decir que todos los mensajes de la Virgen se resumen en una frase. Siempre viene a decir en cierto sentido la misma frase que ya estaba escrita en el Evangelio. La frase está en las bodas de Caná, del Evangelio de San Juan. Y dice ella: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y eso la Virgen lo lleva repitiendo desde el Evangelio, desde que inició la vida pública de Jesús hasta el día de hoy. La Virgen lo único que nos quiere decir: hagan lo que Él les diga. Vayan a Él, vayan a Cristo, vayan a Jesús. Y siempre va a decir eso, de uno u otro modo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Para qué vuelve a venir si va a decir lo mismo? Porque en cada ocasión la Virgen va a decirnos este mensaje, pero de una manera diferente, y en este caso el modo como nos lo dice es en un tono de súplica. Es una madre preocupada por sus hijos, una madre que está angustiada por el camino por el cual ve que van sus hijos. Y entonces se presenta en Fátima a estos tres pastorcitos. Escogió, como ha hecho prácticamente en todas las ocasiones, a las personas más sencillas y más humildes, en este caso, tres pastorcitos, tanto por su edad como por su condición social, su nivel de educación, era lo más bajo. Ustedes se acuerdan que en el libro del Génesis dice Dios, después del pecado original, unas palabras a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu descendencia y su descendencia. Y después dice, tú le acecharás su calcañar y ella te aplastará la cabeza. Pues cuando habla de que la mujer le va a aplastar la cabeza, que bueno, hay toda una discusión en torno a es la mujer, es la descendencia, en realidad se refiere a la descendencia, es decir, a Cristo, pero habla del calcañar, o sea, de la parte más baja del ser humano, la parte de abajo del pie. Eso es con lo cual ella aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces estamos hablando de lo mismo. Ella escoge a los más humildes, a los más sencillos, a los que no son nada en este mundo, y esos son los instrumentos que escoge para aplastar la cabeza de la serpiente. Para que se vea que la fuerza no es de los hombres, sino que es de Dios, que viene del cielo. Entonces se da esta aparición el 13 de mayo de 1917. Un año antes ya habían ido ocurriendo 3 apariciones a estos mismos niños de un ángel, pero no voy ahora a hablar de esas apariciones del ángel, sino me voy a centrar en estas apariciones de la Santísima Virgen María. Se presenta ante ellos y les pide en esa primera ocasión que regresen a ese mismo lugar los días 13 de cada mes, desde mayo hasta octubre. Iban a regresar. Entonces ellos vuelven al mes siguiente y comienzan a escuchar una serie de revelaciones o de mensajes. Es decir, la Virgen no quiso dar todo el mensaje de golpe, tenía que darlo por partes. Era importante que se fuera asimilando y transmitiendo por partes, porque era mucho, era muy denso lo que quería decir. Y la primera parte del mensaje fue que después de un breve diálogo entre los niños, eran 2 niñas y un niño, era Lucía dos Santos, la mayor, y sus 2 primos que son hermanos entre sí, que son Jacinta y Francisco. Ellos eran hermanos, primos de Lucía. Lucía vivió muchos años, 98 años. La Virgen se lo dijo entonces, tú te vas a demorar más, en cambio Jacinta y Francisco pronto vendrán al cielo. Y así fue. Al poco tiempo, 1 año, 2 años después, fueron falleciendo los 2 hermanitos y se fueron al cielo. Y ahora, la próxima semana prácticamente, el sábado de la próxima semana, serán canonizados por el Santo Padre, Juan Francisco. Entonces ya van a ser declarados santos. Lucía todavía no, porque ella murió apenas hace 12 años, el mismo año que San Juan Pablo II, el 2005. El 13 de febrero ella murió. Y, si no me equivoco, creo que fue el 13 de febrero. Entonces, se aparece la Virgen a estos 3 niños. Después de un breve diálogo con ellos, le preguntan si ellos van a ir al cielo, etc. Cuando ella les dice, yo vengo del cielo, porque le preguntaron los niños de dónde venía, ellos le preguntan, bueno, tú vienes del cielo, ¿nosotros vamos a ir allí? Y ellos le dicen que sí, que ellos van a ir. A Francisco le dice que tiene que rezar muchos rosarios. Bueno, tienen un diálogo y después de eso, en otro momento, les da una visión, les concede una visión tremenda. Y podemos decir que es el primer mensaje fuerte, la primera parte importante del mensaje de Fátima. Los niños en ese momento se les concede ver el infierno. Vieron el infierno y lo describen todo lo que ellos pudieron ver, las almas cayendo al fuego del infierno, y fue algo terrible, tanto así que ellos no lo recuerdan, pero después la gente que estuvo presente en esa aparición lo comentaban, que gritaron de miedo, de espanto. Y la Virgen les dijo, cuando vieron aquello, el infierno, les dijo, este es el infierno y es el lugar a donde van muchos pecadores. Entonces, aquí tenemos una primera parte importante. Uno puede decirse, bueno, y unos niños tan inocentes, tan pequeños, tan sensibles, ¿por qué se les hace pasar por algo tan horroroso y tan desagradable? Ver lo más feo que uno puede ver. Ninguna película de terror
de este mundo puede llegar a ser tan horrible como aquello que vieron esos niños. ¿Por qué? Dice uno, ¿por qué la Virgen quiso que unos niños tan pequeños y tan inocentes tuvieran esa experiencia tan horrorosa? No era para ellos, era para nosotros, para que nos lo transmitiera. Entonces, aquí tenemos una primera parte de este mensaje, la visión del infierno. Es decir, la Virgen viene a recordarnos una realidad, la gravedad de esta vida. Es muy hermosa, el amor de Dios es muy grande, pero existe un peligro. Si nos alejamos de Dios, corremos el riesgo de la condenación eterna. Y uno podría decir, bueno, pero es que habría que hablar más de la misericordia de Dios y menos de los castigos, ¿no? Es como más la tendencia hoy a mencionar más, bueno, Dios nos ama, Dios nos quiere. Sí, es verdad, claro que es verdad, y porque nos quiere, y porque la Virgen nos quiere, nos advierte. ¿De qué nos advierte? De que la misericordia de Dios es grandiosa, es infinita. Dios perdona todo, es verdad. Perdona todo a aquellos que se convierten, hacen oración y hacen penitencia. Quien se arrepiente de verdad es perdonado por Dios. Pero el problema es quien no se arrepiente. Porque existe el pecado de presunción, que significa o que consiste en pensar que a como dé lugar Dios me va a salvar. Pase lo que pase, yo me voy a ir al cielo. O al menos al purgatorio, pero condenar, a mí no me van a condenar. Y eso es un atrevimiento tremendo. Y es algo peligrosísimo. Entonces este episodio de la Virgen mostrándole a esos niños del infierno, que en el fondo, repito, no era para ellos, era para todos nosotros, para toda la humanidad, para que ellos nos lo transmitieran, me hace pensar en un ejemplo. Imagínense ustedes que un adolescente le pide a sus padres, les insiste, quiero aprender a conducir, quiero que me enseñen a manejar, quiero sacar mi licencia de conducción. Y ellos le dicen no, por un tiempo, porque saben que es muy acelerado, muy inmaduro, porque muy aventurero, y ellos tienen miedo. Hasta que ya llega un momento que dice, bueno, muy bien, te vamos a permitir aprender a manejar, pero antes te quiero mostrar unos videos que hay en YouTube. Y entonces lo llevan y le muestran unos videos, el video de uno que quedó paralítico por un accidente, por exceso de velocidad, uno que atropelló a un niño y lo mató, uno que murió en otro accidente, y así sucesivamente. Le muestran 3, 4 videos, un video de un accidente grabado, y así. Y uno diría, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Traumar a este pobre muchacho? No traumar. Quiero que veas esto porque es una realidad. Esto ocurre. Manejar no es un juego. El exceso de velocidad no es una diversión, es un peligro, es una irresponsabilidad y es algo que puede terminar de la manera más triste que te puedas imaginar. Y yo creo que sería un acto de amor hacerlo. Si los padres sospechan que el hijo es inconsciente, es poco responsable, es demasiado acelerado, sería una buena cosa. Pues más o menos es lo que está haciendo la Virgen con todos nosotros, con toda la humanidad. Mostrar, mira, esto es una realidad. Y es un mensaje muy actual porque hoy en muchos sitios podemos decir que se evita hablar de esto porque pareciera que hablar del infierno es querer traumatizar a la gente, es querer, asustar, ¿no? Como si yo quisiera moralizar a través del miedo. Porque sí, efectivamente, tal vez en otras épocas se abusó de este tema hasta el punto de querer dar miedo a la gente para evitar ciertas cosas. Pero se pasó al otro extremo. Y ese extremo no solamente es el no hablar del infierno, sino que tristemente me parece a mí que en muchos casos no se cree ya en el infierno. En algunos casos existen teólogos que lo niegan, ¿verdad?
Dios no puede permitir que alguien sufra para siempre. Sin embargo, no es lo que está revelado. Ustedes vayan a los evangelios, específicamente basta ver nada más el evangelio de Mateo, la cantidad, las decenas de veces que Jesús habla del castigo eterno. Cito solo una de muchísimas referencias que hay en ese evangelio, en el capítulo 25, donde dice la frase: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Palabras horribles, pero que no las inventó un ser humano, están escritas allí por inspiración de Dios, son dichas por Jesús. Y ahí está descrito lo que es el infierno. Apártense de mí. Dios aparta totalmente de quien se apartó a su vez de Dios. Se consolida la separación total de Dios, del sumo bien. Pero no se queda allí, sino que además habla de un fuego, de un castigo, de un dolor terrible, espantoso. Y además dice que ese castigo es eterno, o sea, para siempre, no hay salida. ¿Y eso qué es? Es una maldad de Dios, de ningún modo, es una opción del hombre, que se va consolidando poco a poco con una vida de pecado, pero llega un momento en que se hace irreversible, y ese es el gran peligro. Y tanto nos ama Dios, que se encarnó y murió en la cruz para evitar que nosotros llegáramos a ese extremo, a la condenación eterna. El problema es que esa salvación no es automática, y si nosotros no vamos a Él, si nosotros no acudimos a esa cruz, si no acudimos a Jesucristo para bañarnos en su sangre salvadora, entonces no hay salvación. Necesitamos creer en Él, amarlo a Él, esperar en Él. Entonces, allí está lo que se nos está mostrando en esta revelación. La Virgen nos muestra las consecuencias más terribles del pecado. Pero hay otras maneras de negar el infierno. Sí, está quien dice que no existe, pero como eso no es lo que está en el Evangelio y no es lo que ha enseñado la Iglesia, algunos entonces tienen maneras más sutiles. Se me ocurren dos. Una es decir, bueno, el infierno sí existe, pero está vacío. Pues al final es más o menos la misma cosa dicha de otro modo, ¿no? Entonces, sí, el infierno sí existe, pero está vacío, nadie va allí, Dios jamás permitirá que nadie vaya allí. Porque es tan misericordioso que se vale de cualquier cosa mínima para salvar. Pero es que hay casos en los cuales no existe ni siquiera esa cosa mínima para poder salvar a alguien. Y eso es lo que la Virgen nos hace ver allí, lo que Cristo repitió tantas veces. Es una realidad. Pero también existe otra manera sutil. Y es decir, bueno, no está vacío el infierno. Sí existe, no está vacío. Pero realmente ahí hay poquísima gente. Poquísima gente. Hitler, Stalin y su secretario, y ya. No, ahí no hay más. Porque hay que ser malísimo. Y nadie es tan malo. No es que yo esté aquí diciendo lo contrario totalmente, diciendo que todo el mundo va al infierno. No, tampoco, porque no lo sé. Pero si tanto nos advierte el Señor y tanto nos advierte la Santísima Virgen, es porque es una posibilidad real. Y en esta visión muestra que allí van los pecadores, las personas que no siguen a Dios, las personas que viven en pecado mortal. Entonces, esa es la enseñanza de la Iglesia. Y eso es una gracia, porque nosotros necesitamos también del santo temor de Dios en nuestra vida, para evitar muchas cosas. Las tentaciones son continuas, nuestras debilidades son grandes, son frecuentes. Y entonces no solamente necesitamos ser atraídos por el amor, sino también necesitamos ser motivados por un poco de temor o por algo de temor. Lo necesitamos. Y vemos cómo estos pobres niños, digo pobres en el sentido de que les tocó esa experiencia tan fuerte, sin embargo, eso fue una gracia, porque veamos cómo después de haber visto lo que vieron, y aun sabiendo que ellos iban a ir al cielo,
porque ya se los había revelado la Santísima Virgen. Sin embargo, a partir de ese momento ellos hicieron oración y penitencia continuas, y ninguna penitencia les parecía demasiado grande después de haber visto lo que habían visto. Decían, es que hay que sacrificarse por los pobres pecadores. Oraban y se sacrificaban, oraban y se sacrificaban. Tanto es así que la Virgen en algún momento les tuvo que decir, calma, calma. No usaban una cuerda en la cintura, atada muy fuertemente. Les lastimaba y lo hacían para ofrecer ese dolor por los pecadores. La Virgen les dice, eso no lo usen de noche, porque se lo dejaban toda la noche y no dormían. Entonces la Virgen dijo, no, eso no lo usan de noche. Pero porque a ellos no les parecía demasiado. Entonces es una gracia. Esa fe en la realidad del infierno nos puede también dar frutos de santidad. Primero, para salir de nuestros propios pecados. Segundo, para también orar más, santificarnos más y preocuparnos más por las demás personas. ¿Cuánto celo apostólico, cuánto impulso se ha perdido en la predicación del Evangelio por no creer seriamente en la realidad del infierno? Porque todos esos misioneros que vinieron a evangelizar América, todos esos misioneros y todas estas personas que han hecho obras grandísimas por la salvación de las almas, lo han hecho porque se tomaban en serio esto, porque sabían que quien no tuviera la fe en Cristo corría un riesgo altísimo de poder condenarse. Y esto es lo que motivó a tantos santos y a tantos apóstoles en la historia. En cambio, cuando pensamos que todo, al final todo va a ir bien, todos se van a salvar, eso hace que no salgamos a predicar la palabra del Señor. Por tanto, aquí tenemos un elemento real que es la primera parte, las consecuencias del pecado, la primera parte de este mensaje de la Virgen a todos nosotros. Si no se convierten, hacen oración y hacen penitencia, corren un gravísimo, altísimo riesgo de condenarse. Necesitamos la conversión, necesitamos recapacitar. Por tanto, tengamos ahora unos minutos de oración aquí delante del Señor para meditar sobre esta realidad y pedirle al Señor que ese santo temor, sereno, sabiendo que la misericordia de Dios es más grande, pero santo temor, nos ayude también a avanzar en la santidad, en la conversión, en la oración. Ante la petición que se le había hecho por parte del Papa y de toda la Iglesia de interceder para que se concediera la paz al mundo, ella le dijo a los pastorcitos que efectivamente se iba a conceder la paz de esa guerra, la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, también les dijo otra cosa, y es que del cielo se iba a conceder la paz, pero que si no había conversión, si la humanidad no recapacita, no reza, no ora, no se convierte, entonces vendrían consecuencias peores, otra guerra peor. Y después incluso diría que además de esa otra guerra peor, si no había conversión, no había penitencia, no había oración, incluso pasaría lo que ocurrió, no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino que después de esta, Rusia extendería sus errores por el mundo, el comunismo se extendería y por tanto la falsedad, la persecución contra Dios, contra la religión, contra los cristianos y el sufrimiento de tanta gente. Todo eso fue profetizado por la Santísima Virgen en Fátima. Una advertencia de que los mismos seres humanos
nos metemos en problemas, porque el problema fundamental es nuestra lejanía de Dios. Podríamos decir, me atrevo a decir esto, que el estado natural del hombre, caído por el pecado original, somos pecadores, el estado natural y normal de los seres humanos es la guerra. Y solamente donde está la gracia, solamente donde Dios bondadosamente lo concede, solamente allí hay paz. La paz viene del Espíritu Santo, la paz viene de Jesucristo. Jesús lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la doy yo. Reciban el Espíritu Santo. Es un don del cielo. Hay paz solamente donde Dios lo quiere, donde Dios lo concede. Y por eso la iglesia nunca deja de pedirle ese don. Si ustedes se dan cuenta, en la Santa Misa, la última parte del rito de la comunión, se pide muchísimas veces la paz. El sacerdote, después del Padre Nuestro, dice: concédenos la paz en nuestros días. Y después dice, cita a Jesucristo: Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Y después todavía dice: concédele a la iglesia la paz y la unidad. Y después, cuando decimos el Cordero de Dios, lo repetimos 3 veces y al final decimos: danos la paz. Es una petición constante y continua, la paz del alma para cada uno de nosotros, que eso después redunda en la paz de nuestras familias, y solamente si hay paz en nosotros y en nuestras familias, habrá paz en nuestra sociedad y paz en el mundo. Pero cuando en cambio Dios no está presente, cuando nos desconectamos de la fuente de la vida, que es Dios, es decir, cuando pecamos, cuando nos alejamos de Dios, entonces de ahí viene, esa es la fuente de todos los males, de ahí vienen todas las guerras, de ahí viene todo. Y entonces aquí la Virgen nos da el secreto. El problema de fondo no es solamente la corrupción, la desigualdad, la falta de educación. Todas esas cosas son problemas, claro, pero tienen un origen ulterior, más profundo. La lejanía de Dios. Conviértanse, hagan oración, hagan penitencia. El mismo mensaje de todos los profetas, el mismo mensaje de Cristo cuando inició su predicación. ¿Qué decía? Está cerca del reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. De manera que así todos los profetas. Jonás, ¿qué dijo en Nínive? Nínive va a ser destruida si no hay penitencia. Hicieron penitencia y conversión, Dios aplacó su ira. Dice, bueno, la ira de Dios basta que simplemente Él, a quienes se alejan, los deje solitos, y ya, con eso basta para que nos destrocemos. Él no tiene, ni necesita mandar grandes castigos. El gran castigo es que Dios nos deje de su mano, porque antes nosotros le hemos dejado a Él. Y ya con eso basta para que nos destruyamos unos a otros. Y eso es lo que la Virgen está describiendo en su mensaje. La humanidad va a ir de mal en peor si no hay conversión, si no hay oración, si no hay penitencia. Necesitamos convertirnos, necesitamos volver a la fuente, a la raíz. Es la misma advertencia que hizo Jesús cuando les dijo a sus apóstoles, si ustedes recuerdan, cuando estaban comentando algunas noticias de actualidad, y Jesús les preguntaba: ¿han escuchado de estos que murieron aplastados porque se derrumbó la torre de Siloé? ¿Creen que les pasó eso porque eran más pecadores que ustedes? Que va. Y si ustedes no se convierten, les pasará algo peor, perecerán también. ¿Y qué es ese algo peor? La condenación eterna. Y escucharon de estos que fueron decapitados por Pilato y mezclaron su sangre con la sangre de los sacrificios. Una tragedia. ¿Creen que les pasó eso porque eran más pecadores que ustedes? ¿Qué va? Eran como ustedes, igual. Y si ustedes no se convierten, les va a pasar algo peor. Son mensajes proféticos, mensajes de advertencia que necesitamos escuchar para ser realistas. El amor de Dios, repito, está allí siempre para nosotros. El problema no es Él, somos nosotros que nos desconectamos de la fuente de la gracia. Entonces la Virgen nos exhorta a oración, conversión y penitencia. Conversión, recapacitar, cambiar de vida.
Penitencia. Vivimos muy cómodos, estamos en una sociedad de todo fácil, de buscar comodidades en todas partes, de hacer lo que nos gusta, de no negarnos nada, huir del sacrificio. Y eso, ¿cuánto daño nos hace? Nos hace débiles en el espíritu. Entonces, la Virgen aquí habla de penitencia, que significa saber sacrificarse. Y en primer lugar, por nuestros propios pecados, porque ya tenemos bastante para purificar. Pero además ella pide oración y sacrificio por los demás pecadores y le enseñó a estos niños a orar constantemente por los pecadores. Y eso es la jaculatoria que la Virgen de Fátima pidió que se rezara al final de cada misterio del rosario. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Primera parte. Nuestros pecados. No dice mis pecados, ni dice solo sus pecados, los de los demás. No, somos todos pecadores, por lo tanto pedimos juntos, por nosotros y por los demás. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, que significa que todos corremos el riesgo si nos alejamos de Dios. Y todos podemos alejarnos de Dios. Tenemos la experiencia, tristemente. Líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo y especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Acordarse de los pecadores, especialmente de los más pecadores. Es decir, no es una oración puritana de rechazo de los que están alejados de Dios, sino una oración llena de misericordia que pide sobre todo por aquellos que más lejos están de Dios. Esa es la actitud que la Virgen enseña a estos niños. Por tanto, conversión, penitencia, oración y de manera especial en Fátima, Nuestra Señora del Rosario insiste en esto: recen el Santo Rosario. Es poderosísimo. Es una oración profundísima, más allá de las apariencias de una repetición vacía o inútil, que podría serlo si uno no reza bien, es inconsciente, pero más allá de eso, es una oración profundísima. Parece lo más simple, parece algo demasiado sencillo y sin embargo puede llegar a ser algo de una profundidad mística. Porque la oración no solamente tiene esa repetición, sino es esa contemplación de Cristo a través de los ojos de María. Y entonces va formando nuestro corazón, va llenándonos de la presencia de Dios, del Santo Rosario. Entonces ella pide que se rece con frecuencia, que se rece en familia, que se rece en todas partes. Por tanto, tenemos esta advertencia, pero que está también acompañada de el camino a seguir. Ella nos dio ya el diagnóstico, el problema de la humanidad, la raíz de los problemas de la humanidad, la lejanía de Dios. No nos vayamos, no nos quedemos por las ramas. El mundo va buscando la solución para la humanidad en acuerdos internacionales contra el hambre, contra esto, contra el otro, y no logran nada prácticamente, muy poco. ¿Dónde está la solución? En la oración, la conversión, la penitencia. Nos dice la Virgen, no se vayan por las ramas, vayan a la raíz del problema. Y de ahí saldrán después las soluciones, evidentemente, para todo lo demás, porque no es que no nos interesen los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de salud. Todo eso nos interesa, pero si antes no hemos resuelto el fundamento de todo, entonces el edificio no funciona, se cae. Escuchemos, por tanto, la voz de la Santísima Virgen María para nosotros y pidámosle ahora un mayor espíritu de oración. En este mes de mayo, una cercanía más profunda al Santo Rosario, personalmente y en familia. Pidámosle también al Señor un mayor espíritu de penitencia, de sacrificio, todos los días. O sea, no se trata de ofrecer cosas tremendas, grandísimas, cosas que pueden ser pequeñas, pero constantes, constantes.
Que yo en varios momentos de mi día pueda decir al Señor, Señor, te ofrezco este sacrificio, esta privación, esto que voy a hacer por amor a ti. Y hacerlo constantemente, ofrecido por mis pecados y por los del prójimo. Señor, perdona mis pecados. Pedir, no solamente por los pecadores, así tan en general que no sabemos ni de quién estamos pidiendo, sino en primer lugar, evidentemente, por mí mismo, pero también el esposo por la esposa por el marido, por los hijos, en primerísimo lugar. Todos tenemos pecados. Necesitamos hacer oración y penitencia por los demás de nuestra familia, comenzando por nosotros mismos. Entonces, aquí tenemos este aspecto también importantísimo del secreto de Fátima, así le llaman los secretos, bueno, pero más que secretos, el mensaje que la Santísima Virgen nos da. Dijimos, en primer lugar, esa visión del infierno que ya meditamos. En segundo lugar, las consecuencias para el mundo si no hay oración, conversión y penitencia. Y en tercer lugar, la última parte del mensaje, que no fue revelado en ese momento, sino que se guardó en secreto, es decir, que fue un secreto durante muchos años, que fue revelado solamente hasta el año 2000, cuando fue el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, a Fátima. Entonces ahí se anunció que se iba a revelar el tercer secreto de Fátima. Que bueno, hay una serie de polémicas, si uno buscara por internet encontraría, hay muchísimos libros, discusiones, gente que dice que no está completo. Bueno, no nos vamos a meter por ese lado, de si hay cosas ocultas, que si no, lo importante es que sigue siendo un mensaje actual. Y dice esa tercera parte, tal como fue publicada y revelada por la Santa Sede, era una visión de muchos sacerdotes, monjas, frailes, etcétera, que iban muriendo en una masacre prácticamente, muchos cadáveres, unas catástrofes no naturales sino de persecución, martirios, y estamos hablando precisamente de un momento donde justamente después de eso vendría todo el siglo XX, el siglo con más mártires de toda la historia, y que no ha terminado. Hace unas semanas estábamos escuchando en Egipto, donde acaba de estar el Santo Padre, 40 cristianos asesinados el Domingo de Ramos, coptos, incluso niños, familias asesinadas por el único crimen de ser cristianos. Entonces estamos hablando de algo sumamente actual, que sigue, a veces con la complicidad incluso de las potencias internacionales y a veces incluso nuestra, de no hablar lo suficiente sobre esto. Y en el culmen de esa visión se ve un obispo vestido de blanco, que se entiende que es el Santo Padre, el Papa, que cae muerto también ante los disparos. La muerte del asesinato del Papa, ¿verdad? Que al final no fue tal, es decir, no se pudo realizar del todo, ¿verdad? Porque sabemos que fue un hecho que el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado, un asesino profesional, un sicario profesional turco contratado por potencias internacionales comunistas, lo mandan a matar. Este hombre muy de cerca le dispara a Juan Pablo II, tenía todo perfectamente planeado, los disparos fueron muy bien ubicados, muy cerca, era un éxito rotundo, tenía que serlo, ese atentado. Solo le falló una cosa, se equivocó de fecha, porque lo hizo el 13 de mayo de 1981, Día de la Virgen de Fátima, y la Virgen no permitió que eso ocurriera, y entonces efectivamente no tuvo éxito. San Juan Pablo II dijo, una mano amorosa desvió la bala. Efectivamente, no tocó ningún órgano vital, inexplicablemente. Luego,
él, ya que le extrajeron esa bala él la ofrendó a la Virgen de Fátima y está incorporada, incrustada en la corona de la Virgen de Fátima. Entonces está expuesta ahí en un museo y esa corona se la ponen a la Virgen en días especiales. Pero más allá de todos estos hechos históricos muy interesantes, muy sorprendentes, que también nos ayudan a ver cómo la mano de Dios cuida, protege a la iglesia, la mano materna de María está ahí presente y actuando. Pero más allá de esto, lo importante, independientemente de todos esos debates, que si está todo o no está todo el mensaje de Fátima, la esencia del mensaje está clara y, más importante aún, es actual. No es algo del pasado, y aquí está el peligro. Pensar que el mensaje de Fátima fue muy interesante, pero ya se cumplió. Ya era un mensaje para el siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI, ya eso ya pasó de moda. Ya se cumplió la Segunda Guerra Mundial, se cumplió lo del comunismo. Algunos pensaban, como decía hace un momento, ya cayó el muro de Berlín, ya no hay nada que preocuparnos. Nada que ver. Todo lo contrario, vemos cómo hay tanta preocupación en torno a los temas del comunismo que todavía tiene mucho para dar problemas. Y no solamente eso, vemos las persecuciones contra los cristianos continúan y sobre todo lo más importante, el mundo sigue sin convertirse, el mundo sigue un proceso de alejamiento de Dios. Eso es innegable, así como hay cosas muy buenas y es verdad que hay santidad, nunca ha faltado en la iglesia santidad y en estos tiempos de persecución y de martirio hay grandísima santidad, pero también vemos que el pecado sigue cobrando fuerza, las leyes siguen alejando a los hombres de Dios y que la humanidad sigue unos derroteros que no son muy esperanzadores. Por tanto, este año, el volver a escuchar el mensaje de Fátima es sumamente actual. Necesitamos escucharlo tal vez hoy más que hace 100 años. Y por tanto tenemos que volver a escuchar lo mismo. Si no se convierten, hacen oración y no hacen penitencia, ustedes solitos se están echando la soga al cuello. La humanidad solita se está poniendo en gravísimo peligro. Y así como hablamos de humanidad mundial, hablamos de nuestro país y hablamos de nuestra familia y hablamos de nuestra vida personal. Lo mismo, nos ponemos en gravísimos peligros si no nos acercamos, no volvemos a hacer. Por tanto, tomemos unos minutos, unos instantes para dialogar con Dios nuestro Señor, con la Santísima Virgen, pedirle la gracia de la oración, de la conversión, de la penitencia. Haced penitencia, haced oración por los pecadores, implorad perdón. El Santo Rosario constantes rezad, y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Sobre un último aspecto de estos mensajes, pero al decir último no digo que es menos importante, y es que María, después de hacer todas estas graves advertencias y dar estos consejos, también dijo otra cosa fundamental. Dijo que independientemente de todo lo que pudiera ocurrir, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y un mensaje de esperanza. Y pidió de distintas maneras que se difundiera la devoción a su Inmaculado Corazón. Una devoción que sí tiene unos aspectos peculiares, pero más que ser una nueva devoción, diferente a las que ya habían existido, como si se añadiera otra nueva devoción, además de la devoción a la medalla milagrosa, además de la devoción al escapulario, vamos a tener una nueva devoción a la Inmaculada Corazón. No, no es eso.
El Inmaculado Corazón de María, que de hecho aparece en la Escritura continuamente, el corazón de María, ella meditaba las cosas dándoles vueltas en su corazón, ¿verdad? Y habla continuamente de ese corazón traspasado, una espada atravesará tu corazón, tu alma, en el momento del supremo martirio de la cruz de su hijo. Allí ella también, así si su hijo padeció, ella compadeció con él, su corazón está continuamente presente. Bueno, pues la devoción al Inmaculado Corazón de María no es otra cosa que ser marianos, que es amar profundamente a María, todas sus virtudes, acudir a ella, contemplar el modo como ella amó a Dios, ama a Dios, acudir a ella, a su intercesión. Esa es la esencia de esa devoción, que ella nos pone como un medio eficacísimo de salvación, de santidad, y no nos podemos olvidar de esto. María es el camino más corto, más fácil y más rápido a la santidad. ¿Quieres llegar a Jesús? A través de María. A través de María. ¿Cuánto hay que amar a María? Alguna vez le preguntaron, dicen, a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuánto hay que amar a María? Ella dijo, no hay que amarla más, ni hay que amarla menos que lo que la ama su Hijo Jesús. Excelente respuesta. Ni más ni menos que Él, pero no amarla menos que Él es ya muchísimo, muchísimo. Es decir, hay que amarla con todo el corazón. María jamás será un estorbo en nuestra relación, en nuestro camino hacia Cristo. Jamás será un estorbo. Yo pongo este ejemplo, que a veces, incluso nosotros católicos podemos sentir a veces que sí hay que amar a la Virgen, pero pues hay que contener eso porque le puede estar quitando protagonismo, le puede quitar espacio a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a veces nos entra un cierto miedo quizá de no propasarnos en ese culto a María. Yo lo digo así. Imagínense que ustedes van a una conferencia de un gran experto sobre Miguel de Cervantes. Y llega este señor y dice, bueno, yo sí soy, de hecho, doctorado, soy un experto en Miguel de Cervantes. Sé mucho sobre él. Pero no me pregunten nada sobre el Quijote, porque yo quiero hablar de Miguel de Cervantes. A mí no me interesa el Quijote, a mí me interesa Miguel de Cervantes. Oiga, señor. Pero la obra maestra de Miguel de Cervantes es el Quijote. Y si yo quiero conocer a Miguel de Cervantes, tengo que conocer su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y si yo no conozco esa obra, no conozco bien a Don Miguel de Cervantes. Y lo mismo se diga de cualquier artista, Miguel Ángel. Oiga, si yo no conozco la Capilla Sixtina, no conozco a Miguel Ángel. No, pero es que lo importante es hablar de Miguel Ángel, no de la Capilla Sixtina. Hay que hablar del autor. Sí, muy bien, pero es que el autor lo conozco sobre todo en sus obras, porque allí se manifiesta su genialidad, su grandeza está plasmada en esa obra maestra. Y esa obra maestra de la gracia es María. El culmen de la obra de la salvación está en María. Allí está todo lo que necesitamos conocer de Cristo, realizado en una criatura de manera plena y de manera suprema. María. Entonces, María me acerca a Cristo, me lleva a Cristo. Ella me transforma en su Hijo. Si ella concibió en su vientre por gracia de Dios, concibió a su Hijo Jesucristo y le dio forma en su vientre, también nosotros para volver a nacer, para crear la imagen de Cristo en nosotros necesitamos de ella, de su intercesión, de su ejemplo, de su ayuda materna. Entonces ella es el supremo medio concedido por Dios a todos nosotros para llegar a Jesús. Y me atrevo a decir algo todavía más fuerte todavía, si cabe. Y es que un cristianismo sin María no solamente es incompleto, sino que necesariamente se deforma, se tergiversa.
Un Cristo que prescinda, una religiosidad, un cristianismo que prescinda de María, no solamente es incompleto, sino que está desfigurado. Tarde o temprano termina siendo incompleto, termina siendo parcial. Es que hay algo inseparable. Desde el primer momento en que Dios anunció la salvación, lo primero que mencionó es: pondré enemistad entre ti y la mujer. La obra de la salvación vinculada a la mujer. Y se estaba refiriendo a una mujer que después será de nuevo mencionada en otros momentos en la Escritura, y del Evangelio de Juan es clarísimo cómo Jesús le habla a María y le dice mujer en las bodas de Caná, y también en la cruz: mujer, he ahí a tu hijo. Mujer, está haciendo referencia que ella está presente en los momentos fundamentales del inicio del ministerio de Jesús, en las bodas de Caná, en el culmen de su sacrificio en la cruz. Ella está al lado porque es inseparable. Y después en el Apocalipsis veremos también como una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. De nuevo la mujer que es atacada por la serpiente antigua, el dragón. Y entonces está toda una descripción de esa batalla, en la cual la batalla entre Satanás y el Redentor del mundo, que es Jesucristo, siempre está presente en medio de esa batalla la mujer, María, inseparable. Y lo vemos en Fátima. De nuevo, ella en esa batalla contra Satanás, aquella a quien más teme Satanás es María, la mujer fuerte. La mujer fuerte que vence a Satanás porque tiene la fuerza de la gracia. La mujer que estuvo de pie junto a la cruz no fue vencida. La mujer cuya esperanza no se quebrantó en el sábado santo, incluso cuando todo era oscuro, cuando ya no había humanamente nada que esperar, ella siguió esperando, ella siguió creyendo, ella siguió amando y no fue defraudada. La mujer fuerte. Y por eso Satanás no la puede ver. Y nosotros en esta batalla espiritual que libramos en esta vida, necesitamos del arma más poderosa, que es María, tenerla de nuestro lado. Y porque también, seamos sinceros, nuestra relación con Cristo puede ser muy cercana y debe serlo, continua, cercana, sobre todo junto a la Eucaristía, leyendo su palabra, conociéndolo a Él en el Evangelio, claro que sí. Pero la figura maternal de María en nuestra vida espiritual no puede faltar. No puede faltar. Necesitamos su caricia, necesitamos su consuelo. Cuando estamos en pecado, cuánta vergüenza nos da tantas veces la oración, acercarnos a Cristo. Pero María, como una madre, siempre está allí diciendo: ánimo, hijo, yo estoy contigo, en las buenas y en las malas. Y ahora que has hecho lo peor, también estoy al lado de ti para interceder, para acompañarte en tu arrepentimiento y en tu enmienda. Y ese es el mensaje que vemos en Fátima. En Fátima, María, después de hablar de todas esas advertencias y consejos, todos esos peligros que nos muestra, y sin embargo, María dice: hijitos míos, pase lo que pase, hagan lo que hagan, venga lo que venga, porque ustedes, por más que les ayude, si no se convierten, seguirán devorándose. Pero más allá de todos sus errores y de todos sus pecados y de todas las tragedias, yo soy su madre. No estoy yo aquí, que soy tu madre, le dijo en Guadalupe a Juan Diego. Pues del mismo modo aquí, dice ella: yo estoy aquí. Mi inmaculado corazón triunfará. Ningún pecado, por más grande que sea, borra mi maternidad. Yo les cubro con mi manto. Yo les voy a abrazar con mi manto, pase lo que pase, hagan lo que hagan, no les dé vergüenza volver a mí. Y esa imagen
En María, en Dios podemos y debemos ver una imagen, sí, de amor, pero también de severidad y justicia, porque es la realidad. Ese dilema que parece tan difícil de comprender, pero que es real. Dios, que es infinitamente misericordioso, pero infinitamente justo. Sin embargo, en María solamente vemos amor maternal, con un mensaje severo en Fátima, es verdad, pero siempre en un tono maternal, con voz femenina. Porque de la mamá incluso las cosas más duras, si se dice con cariño, se oye bonito. Y eso es lo que escuchamos en Fátima. Era una voz cariñosa, pero que nos advierte con una súplica, con una maternidad llena de amor. Por tanto, pidámosle al Señor que sigamos profundizando en el amor a María, que amemos a María como la ama Jesús, es decir, muchísimo. Que, así como dice San Pablo, tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo, pues uno de los sentimientos importantes del corazón de Cristo es el amor a su madre. Entonces también nosotros queremos aprender esos sentimientos de Cristo. Pidámosle esa gracia al Señor, concédenos amar cada día más a María. Este mes de mayo, que crezcamos en nuestro amor, en nuestra cercanía a la Santísima Virgen, para que transforme nuestra vida, para que esa oración, conversión y penitencia no sean 3 cargas pesadas, sino que María nos ayude como buena madre a ir aprendiendo como niños que somos en la fe, para que ella nos vaya enseñando, nos vaya llevando de la mano, nos vaya acompañando toda nuestra vida bajo su manto. Que así sea.